Parménides, Parménides de Elea fue considerado o es considerado como la postura contrapuesta a Heráclito, ¿no? Como la diferencia, como el que se le opone. Para mí no es tan diferente ni es tan opuesto, pero luego vamos a ver por qué. Pero sí que hay puntos que son bien distintos entre uno y otro, y sobre todo en la forma final que toman sus ideas, ¿no? Porque si Heráclito es el filósofo del devenir, el filósofo del cambio, el filósofo de que todo fluye, el filósofo del movimiento, el filósofo de la unificación de los opuestos, de las cosas que son opuestas que en realidad son una. Parménides es todo lo contrario en ese sentido. Él va a ser el filósofo de la permanencia. Él va a decir que las cosas en realidad no se mueven, las cosas no cambian, las cosas son siempre lo mismo. Puede resultar un poco complicado entrarle a las ideas porque son como un poco de trabalengua, pero en realidad las cosas que dice son muy obvias. Como por ejemplo, él va a decir que el ser, o sea, lo que existe es. Vos escuchás la frase, el ser es, y vos decís, ¿qué me está diciendo este tipo? Pero lo que te está diciendo es eso, que el ser, la realidad, lo que existe es, está siendo, está. Y después te va a decir, el no ser no es. Y vos me decís, "Bah, ya está, dejo, cierro el libro y me voy. Porque que el no ser, el ser es y el no ser no es. Bueno, el ser es, la realidad es, porque está. Vos la ves, existe. El no ser, o sea, la nada, ¿viste el concepto de la nada aparece acá? Que es un concepto sumamente extraño de pensar, difícil, porque ¿qué es la nada? Nosotros estamos acostumbrados a pensar en el algo. ¿Por qué? Porque para Parménides la nada no es decir, para él la nada no existe. No existe tal cosa como la nada. Porque todo lo que puede ser pensado es, ¿qué es la nada? Tratá de describirme con tus palabras qué es la nada. El vacío. ¿Pero qué vacío? Un hueco en la pared. Pero en el hueco ese hay aire. Siempre hay algo. Entonces él va a decir que lo que existe es. Y lo que no es, no existe. Es imposible que la nada exista para Parménides. Y de ahí, en base a esa premisa, en ese jueguito de palabras está toda su filosofía. De ahí él va a sacar que el ser es eterno, que el ser no cambia, que el ser no se divide, que el ser es uno, todo diferente a lo que dijo Heráclito. Y ahora vamos a ver un poquito por qué. Para Parménides, igual que en Heráclito, los sentidos no van a engañar, pero a diferencia de Heráclito, los sentidos nos van a hacer creer, según Parménides, que existen multiplicidad de seres y que esos cambios que nosotros vemos, viste, en la naturaleza, en realidad no existen, son cambios que los sentidos nos engañan. En realidad en la naturaleza nada cambia, en el universo de lo real, en el universo de lo que existe, lo que es, el ser, nada cambia, siempre es lo mismo. ¿Y por qué va a decir que es lo mismo? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Nada, de Parménides a nuestros días nos llegó un poema que él escribe en el cual un protagonista va en busca de la verdad y se encuentra con una diosa que le dice, mirá, che, flaco, acá tenés dos caminos. Uno es el del conocimiento verdadero, acá tenés la verdad. Y acá en el otro está la opinión. Y ni siquiera es posible que transites en él. Adivina, uno, el que es imposible de transitar, el que está la mentira, el que está el engaño, es el que nos producen los sentidos. Viste que acá está muy relacionado con Platón. Y el de la verdad es el camino de la razón. Esto es sumamente platónico. O sea, Platón de hecho toma de Parménides estas ideas, de que el camino de la razón, de la racionalidad, es el único verdadero. Viste que Heráclito también hablaba de que la razón era el camino. Viste que ahí tenemos una similitud entre Heráclito y Parménides. Entonces la cuestión es un poco pensar qué sería la realidad para Parménides. Él va a decir que hay un camino, que es el único camino posible para la verdad, y ahí es donde vos vas a conocer la realidad. Ahí vienen un poquito las palabras complicadas, ¿no? Porque él dice que la realidad es ingénita, imperecedera, es entera, es única, es inmutable y es completa. Y vos capaz me decís, cerrá y vamos, pero va a ver que las palabras en realidad no son tan complicadas. Entonces, cuando dice que es ingénito, él dice que la realidad no tuvo un comienzo. Viste que génito viene de Génesis, de comienzo, viste, el Génesis en la Biblia sería el relato del comienzo del universo. Bueno, él va a decir que es ingénito, o sea, no tiene un comienzo la realidad. Primer punto. Hoy en día esa pregunta de dónde viene la realidad, bueno, los científicos dicen que se pudo haber producido por el Big Bang, es como que ya tenemos una respuesta a esa pregunta que nos puede convencer o no, pero hay. En ese tiempo no existía, entonces él va a decir que la realidad no tuvo un comienzo, siempre existió y que nunca se va a acabar, por eso es imperecedero. Viste que, por ejemplo, las frutas son perecederas. Viste cuando dicen alimento perecedero o no perecedero, es un alimento que no se echa a perder. Entonces al decir que es imperecedera la realidad, él va a decir que la realidad siempre va a ser igual y nunca va a caducar o nunca va a desaparecer. Después dice que es entera la realidad.
O sea, más allá de que nuestros ojos nos digan que hay personas, hay árboles, hay autos, hay casas, hay ríos, hay cosas separadas una de las otras, él va a decir que en realidad eso es todo culpa de los sentidos. La realidad, la aposta, dijeran los gurises, es que la realidad es toda una sola cosa. Y él se va a imaginar esa cosa como un círculo, ¿viste? Por eso se asocia mucho, así como Heráclito hablaba del fuego, Parménides va a hablar del círculo. Él va a decir que hay como una esfera en el cual está toda la realidad. Viste que la esfera es una cosa como perfecta, no tiene aristas, es lisa, todos los puntos están a la misma distancia de todos los puntos. Entonces él va a decir que no hay nada fuera de la esfera. Eso es todo lo que es la realidad. Y está todo junto, o sea, nosotros más allá que pensemos que estemos separados, en realidad nuestro ser está unido uno al ser del otro. También va a decir que es única, o sea, no hay otras realidades, viste que yo siempre comparo con el hoy, ¿no? Hoy se hablan de los universos paralelos y los multiversos y que hay más de un universo y esas cosas. Él va a decir que hay uno solo, que hay una sola realidad, no hay otra. Es inmutable, este es uno de los puntos más contrarios a Heráclito. Él va a decir que la realidad no cambia, que la realidad siempre es la misma, que no hay un cambio como dice Heráclito. Es decir, si vos en tu ser sos una persona vengativa, por poner un ejemplo, siempre vas a ser vengativo. Si vos sos una persona alegre, siempre vas a ser alegre. Las cosas no cambian. Y él piensa de esta manera, ¿no? Él dice, ¿por qué yo digo que las cosas no cambian? Porque para que una cosa cambie, tiene que pasar del no ser al ser. Y vos acá me decís otra palabrita de mierda, porque son palabritas de mierda, pero vamos a tratar de entenderla. Cambiar del no ser al ser. Es decir, un niño que crece y se vuelve adulto, ¿no? Tiene que no ser adulto para luego ser adulto, pero él ya había dicho antes que el no ser es imposible, que no existe. Entonces, con ese trabalengua él va a negar el cambio, va a decir, es imposible el cambio porque para que algo cambie tiene que pasar de algo que no es a algo que es. Pero ya dijimos que lo que no es, no es. Entonces es imposible que las cosas cambien. Es un poco, es un poco contrario capaz al sentido común, ¿no? Porque más allá de que tiene mucha lógica lo que dice, uno ve que las cosas cambian. Y bueno, él te va a decir, eso en realidad es porque los sentidos te están engañando. De acá, de esta cosa es donde va a tomar Platón y va a crear ese mundo de las ideas afuera de la caverna, ¿no? Donde están las ideas de todas las cosas que nunca cambian, que siempre existen. Y él va a decir que ese mundo está ahí, aparte, y que este mundo de los sentidos es de donde se copia ese mundo. Para Parménides no, para Parménides directamente va a decir, no, no hay un mundo de los sentidos, en realidad eso es toda una mentira, lo único que existe es el ser, y el ser es una esfera, y en la esfera cabemos todos y estamos todos juntos, aunque nosotros creamos que no lo estamos. Esto un poco me hace acordar cuando yo iba a catequesis, pues yo fui a catequesis más allá que hoy en día me considero una persona agnóstica, o sea que ni cree ni descree, pero yo le preguntaba a la catequista y le decía, pero ¿cómo? ¿Antes de Dios qué existía? Y me decía, nada existía antes de Dios. ¿Pero cómo? ¿En algún momento tuvo que haber existido Dios por primera vez? Y ella me decía, bueno, en algún momento lo entenderás, hasta el día de hoy lo sigo sin entender, ¿viste? Es como que no te asustes si vos no entendés, porque justamente es muy difícil de comprender para el intelecto lo que es la nada. Porque justamente para Parménides la nada no existe. Siempre la realidad existió desde siempre. Es ingénita por eso. Porque es inconcebible pensar que hubiera nada. Porque si hubiera nada, me hace trabalengua, acá te voy a complicar más todavía. Si hubiera nada, habría algo, porque la nada sería algo. Porque la nada es la negación del algo. Es decir, si yo digo que algo no hay, no puedo contradecirme y decir que hay. Después, eso que dice que los seres somos todos una cosa y que es indivisible. ¿Por qué dice que es indivisible? Porque él dice que el vacío no existe. Imagínate, no sé, ¿cuál es la persona que tenés más cerca a vos? Vos no vas a admitir que están juntos, porque están separados, no estás vos pegado a ella. Pero en cambio, lo que va a decir Parménides es que el espacio que los separa en realidad es ilusión, no existe. Porque el vacío no existe, porque el vacío es nada. Y ya habíamos dicho que para Parménides la nada es imposible. Y de esto se desprende la idea de que para Parménides la realidad es inmóvil, no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque justamente para que algo se mueva tiene que haber un espacio vacío. Porque si no, imagínate si te metes en una caja en el maletero del auto con él y no tenés espacio para moverte, para saltar, para correr. No podés porque no hay espacio. Pero para Parménides justamente nuestra existencia es así, no existe el vacío. El vacío es una ilusión. Entonces, por ende, nosotros en realidad estamos en el mismo ser y no existe la división, no existe el movimiento, porque no existe el vacío.